Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy del plan estratégico de Red Eléctrica hasta 2025 que acaba de presentarlo ahora mismo. El negocio original de Red Eléctrica sabéis que es muy estable. Red Eléctrica es la que tiene lo que podríamos llamar las autopistas de la electricidad, que son, por ejemplo, esos cables grandes que vemos por las carreteras que van de una torre a otra y que llevan electricidad en grandes cantidades. Y este negocio es muy estable porque los ingresos y beneficios de Red Eléctrica no dependen de que por esos cables un año vaya más o vaya menos electricidad, sino que depende de que esos cables estén en funcionamiento, vaya la electricidad que vaya cada año por ese cable. Cuando pasan bastantes años, décadas, desde que un cable, vamos a poner de Orense a Lugo, entró en funcionamiento, pues los ingresos de Red Eléctrica bajan porque se considera que la inversión inicial que hizo para construir ese cable ya está hecha, ya está amortizada, y entonces a partir de ahí lo que tiene que hacer Red Eléctrica es solo mantenerlo. Y por eso, pasado ese tiempo, que son décadas, sus ingresos y sus beneficios bajan por ese cable de Orense a Lugo. Y cuando pasan aún más años, pues ese cable de Orense a Lugo ya es demasiado viejo, hay que cambiarlo por uno nuevo y entonces Red Eléctrica quita el cable viejo y pone el nuevo y sus ingresos vuelven a ser altos porque otra vez vuelve a ganar dinero en relación al coste de construir ese nuevo cable de Orense a Lugo que sustituye al viejo. Por eso el crecimiento de los ingresos y beneficios de Red Eléctrica depende muy directamente de las inversiones que haya hecho en los años anteriores. Hace un par de años Red Eléctrica estaba buscando hacer una inversión importante para mantener su crecimiento y lo que hizo fue comprar Hispasat. Si recordáis, Red Eléctrica en principio no quería comprar Hispasat, pero el gobierno le forzó a ello porque Hispasat estaba en venta y el gobierno quería que siguiese siendo española, así que la que tenía un negocio más parecido al de Hispasat era Red Eléctrica y por eso pues el gobierno forzó de una forma o de otra a Red Eléctrica a que comprase Hispasat. Seguramente si no hubiese sido por esto, pues Red Eléctrica, esa inversión importante que os he comentado, en vez de hacerla comprando Hispasat, lo que habría hecho habría sido comprar o crear más redes eléctricas de transporte como las que acabamos de ver fuera de España. El caso es que compró Hispasat a finales de 2019 y por eso 2020 ha sido el primer año completo de Hispasat dentro de Red Eléctrica. De momento la inversión en Hispasat pues está yendo peor de lo que se esperaba, porque claro, en 2020 ha sucedido el parón económico y la caída de beneficios que ha tenido Red Eléctrica en 2020 se debe a la caída de beneficios que ha tenido Hispasat por este parón económico. El caso de Hispasat, o sea, de Red Eléctrica con Hispasat, es muy parecido al de Nagas con Talgras, que os comenté en este vídeo de Nagas que os dejo por aquí. ¿Y en qué se parecen? Pues se parecen en que Hispasat, en circunstancias normales, tiene un negocio casi tan estable como el de Red Eléctrica, pero en circunstancias extrañas no es tan estable. Y eso es lo que ha pasado en 2020, que en 2020 las circunstancias han sido tan extrañas como ya sabemos todos. Pero bueno, aún así el beneficio de Red Eléctrica ha caído un 13%, que tampoco es tanto. Lo que más ha llamado la atención de este nuevo plan estratégico de Red Eléctrica es la posible bajada del dividendo, pero ahora vamos a ver que eso es matizable. Primero vamos a entender por qué Red Eléctrica ha hecho estas previsiones de posible, no segura, bajada del dividendo. En esta diapositiva veis que de 2023 a 2025 está previsto que caiga el EBITDA. Y el EBITDA va a caer porque va a recibir menos dinero por las instalaciones que puso en marcha, en explotación, antes de 1998. Esto es el ejemplo que vimos antes del cable de Orense a Lugo, que al pasar ya unos años y haberse amortizado la construcción, pues empieza a ingresar menos por ese cable. Esto es lo que le va a pasar a Red Eléctrica con varios activos entre 2023 y 2025. Esto ya lo sabía Red Eléctrica hace tiempo, claro, y por eso os he contado que hace un par de años estaba buscando una inversión importante para compensar esto y seguir creciendo. Finalmente esa inversión importante para sustituir esto, o sea, para compensar esto y seguir creciendo, pues fue Hispasat, pero a los pocos meses de comprar Hispasat, muy pocos, pues empezaron los encierros de marzo de 2020 y hasta ahora, y pues claro, la economía ha caído como todos sabemos y los resultados de Hispasat no están siendo los que se esperaba de ella. Y lo que es más importante para entender por qué Red Eléctrica ha dicho que probablemente tenga que bajar el dividendo es ver que a día de hoy Red Eléctrica no puede hacer previsiones de que Hispasat va a recuperar pronto su nivel de beneficios normal, porque por lo que vemos en la calle no es eso. Entonces tiene que hacer previsiones suponiendo que la actividad de Hispasat va a ser parecida a la de 2020. Como os he comentado en otros vídeos de otras empresas en el foro, pues claro, ahora mismo ninguna empresa es muy lógico que haga previsiones suponiendo que el parón termina el mes que viene. Y entonces, pues por eso generalmente ninguna lo hace. Hacen sus previsiones suponiendo que el parón va a durar de forma indefinida hasta no sabemos cuándo. Así que cuando termine el parón, pues todas las empresas tendrán que actualizar para mejorar las previsiones que están haciendo en estos momentos. Por eso ahora mismo la previsión de Red Eléctrica es que su beneficio va a caer de 2023 a 2025. Porque seguro que va a ingresar menos por ese cable de Orense a Lugo de nuestro ejemplo, eso ya se sabe,
Pero claro, no puede decir, o no sería lógico que dijese, que está segura de que Hispasat va a recuperar pronto su nivel de beneficios esperado antes del parón. Lo que pasa es que Red Eléctrica también dice que después de 2025 sus beneficios volverán a crecer. ¿Y por qué dice esto Red Eléctrica? Mirad este gráfico para entenderlo. Veis que al final de este gráfico, de los últimos años de este gráfico, caen los ingresos, el beneficio neto y el EBITDA por lo que acabamos de ver, que el cable de Orense-Lugo ya es viejo y se va a cobrar menos por él. Bueno, no es que sea viejo de cambiarlo como dije antes, sino que ya se ha amortizado su construcción y entonces ya solo os va a cobrar por mantener ese cable, que aún está en funcionamiento y no es que sea viejo para cambiarlo. Pero fijaros también que suben las inversiones. RDT es red de transporte, que es el negocio que hemos visto en Red Eléctrica, esas autopistas de la electricidad que os digo que vemos por las carreteras, los cables de torre a torre y todo esto. Y como os he dicho antes, pues el crecimiento de los beneficios de Red Eléctrica en unos años depende muy directamente de lo que inviertan los años anteriores. Entonces, como aquí vemos que de 2023 a 2025 va a invertir más dinero que en los años anteriores, pues ya se sabe que a partir de 2026 esas mayores inversiones le darán mayor crecimiento de beneficios. Pensad que a Red Eléctrica le pasa más o menos lo mismo que a Enagás, que por cómo son sus negocios, tienen unas características especiales, hacen previsiones bastante concretas a plazos de tiempo bastante largos. En esta diapositiva veis que Red Eléctrica ya está pensando en cómo será su negocio en 2030 e incluso en 2050. Y fijaros que en 2050 está previsto que casi el 100% de la energía que se consuma en España sea renovable. Y como os he contado en nuestros vídeos, esto es un cambio importantísimo para la economía española y para la economía mundial. En esta otra diapositiva vemos cómo espera Red Eléctrica que esté repartido su beneficio en 2025. TSO es su negocio principal, el de transporte de electricidad, los cables por las carreteras, y hasta hace poco este era casi su único negocio. Internacional es este mismo negocio de transporte de electricidad, pero fuera de España, y ahora lo veremos con un poco más de detalle. Reintel es el negocio de fibra óptica que alquila, por ejemplo, a otras empresas de telecomunicaciones. Este negocio de fibra óptica es pequeño en Red Eléctrica, pero tiene mucho sentido que lo tenga, porque los cables de fibra van paralelos a los cables de electricidad de estos que van por las carreteras. Entonces, mantener esa red de fibra le resulta muy barato. Y también tiene la red de fibra que va paralela a las vías de tren en España, porque ese negocio se lo compró a Renfe hace unos años. De Hispasat ya hemos hablado, y en otros hay algún pequeño negocio, pues como por ejemplo servicios de consultoría a otras empresas de transporte de electricidad por todo el mundo. El detalle del negocio internacional lo veis aquí. Lo que más me importa es que os fijéis en esto que dice de que ya tiene capacidad de crecer orgánicamente en Latinoamérica. Esto es importante porque quiere decir que ya tiene allí tamaño suficiente para presentarse a nuevos concursos para construir nuevas líneas de transporte de electricidad, por ejemplo, y hacerlo de forma muy rentable. Por ejemplo, ya ha dicho que los beneficios que tenga en los próximos años en Brasil con este negocio de transporte de electricidad no los va a repartir como dividendo, sino que los va a reinvertir en crecer más en Brasil. Es decir, podría utilizar los beneficios que va a conseguir en Brasil para pagar más dividendos a los accionistas de Red Eléctrica y mejorar estas previsiones que vamos a ver en el plan, pero pensando a largo plazo es mejor que reinvierta esos beneficios en comprar más líneas o comprar o construir más líneas de transporte en Brasil, porque eso hará que reparta más dividendos a los accionistas de Red Eléctrica en el futuro. Vemos aquí las previsiones ya que ha hecho de dividendo por acción Red Eléctrica hasta 2025. Parece que dice que va a bajar el dividendo a 0,80, pero como decía antes, esto es matizable por lo siguiente. Lo primero es que realmente no dice que vaya a bajar el dividendo a 0,80, sino que al menos espera pagar 0,80, pero que cree que será algo más. Esto es lo que quiere decir cuando se habla de suelo de dividendos, que por ejemplo también lo habéis visto en Iberdrola. Cuando se dice un suelo de 0,80 o de 0,40 en el caso de Iberdrola, por ejemplo, no es que el dividendo vaya a ser exactamente ese, sino que creen que es casi seguro que al menos den eso, pero que muy probablemente van a dar algo más. La segunda cosa es que estas previsiones están hechas de forma que se supone, o se ha supuesto, que en los próximos años la actividad va a ser similar a la actual, y que por eso Hispasat no va a recuperar pronto su nivel de beneficios esperado, antes del parón. Es decir, si el parón acaba pronto, pues lo más probable es que el negocio de Hispasat mejore, y por tanto mejoren las previsiones de Red Eléctrica, y por las previsiones de beneficios de Red Eléctrica, y por tanto Red Eléctrica mejore sus previsiones de dividendos. Otra cosa importante es ese asterisco pequeño que os he marcado en rojo, que dice no se incluyen los efectos de los proyectos presentados al plan de recuperación. El plan de recuperación son estos 140.000 millones de euros que vemos todos los días en los periódicos, que se van a invertir en España en los próximos años con dinero de la Unión Europea, o sea, con dinero nuestro, como siempre. Como esas previsiones aún no se han concretado, pues Red Eléctrica no sabe cuánto va a invertir en este plan en concreto, y por eso no puede meter ese tema en ninguna previsión. Pero es casi seguro que Red Eléctrica va a hacer proyectos de ese plan,
y que cuando se concreten, pues eso lo incluirá en sus previsiones y eso mejorará sus previsiones de beneficios y de dividendos. Y el cuarto tema, o el cuarto matiz, es el tema que os he comentado de Brasil. Que el dinero que gane en Brasil no lo va a utilizar para pagar dividendos y pagar más dividendos a corto plazo, sino que lo va a reinvertir para crecer más rápido en Brasil y pagar más dividendos a partir de 2026. Así que realmente no es seguro que Red Eléctrica vaya a bajar el dividendo a 0,80. Y en realidad tampoco es seguro que lo vaya a bajar, porque en el mejor de los casos, que no tenemos que darlo por seguro, pero tenemos que conocerlo, si el parón termina pronto y la situación económica mejora, pues los beneficios de Ipassat mejorarán. Como además es casi seguro que va a conseguir proyectos del plan de recuperación, pues si pasan estas dos cosas, Red Eléctrica tendrá que mejorar sus previsiones de beneficios y de dividendos para los próximos años. Aunque para valorarla ahora, vamos a ponernos en el peor caso y vamos a suponer que de 2023 a 2025 el dividendo efectivamente baja a 0,80 y no es ni siquiera un poco más que eso. En 15 euros da una rentabilidad por dividendo del 5,3% calculada no con el dividendo actual de 1 euro, sino ya con el de 0,80, que es una rentabilidad bastante buena. Y además tened en cuenta que a partir de 2026 es muy probable que vuelva a subir los dividendos por lo que hemos visto de las inversiones que va a hacer de 2023 a 2025, que empezarán a darle más beneficios a partir de 2026. Así que suponiendo las previsiones mínimas de Red Eléctrica de este plan, desde ahora hasta 2025 se van a cobrar 5,4 euros en dividendos. Con lo cual, comprándola en 15 euros, de aquí a 2025 se cobra en dividendos más de la tercera parte de lo que nos cuesten las acciones ahora. Con lo cual me parece que 15 euros es un precio de compra muy bueno. Mi opinión además es que el parón va a terminar y esperemos que pronto, aunque no sabemos cuándo, que además es casi seguro, pero muy seguro, que Red Eléctrica va a conseguir proyectos en ese plan de recuperación y si pasan estas dos cosas, Red Eléctrica actualizará estas previsiones para mejorarlas. Así que a los 14 euros actuales, que da un 5,7 de rentabilidad por dividendo inicial, pero con el dividendo de 0,80 mínimo de los próximos años se supone, no con el de 1 euro de ahora, pues ese 5,7% es una rentabilidad inicial muy buena y creo que es una muy buena compra. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.